Ay. Existen tratamientos y técnicas para producir células beta, que son las células del páncreas que producen insulina. Estos tratamientos existen ya desde hace varios años. No es una gran dificultad para aquellos científicos o bioquímicos, como le quieras llamar, que se encargan de producir células beta a partir de células madre. Ahí no hay tanto problema. El problema es que a la hora de colocárselos, administrárselos a las personas que padecen de algún problema de glucosa, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que esas células madre efectivamente lleguen al páncreas, que se activen, que produzcan células beta para producir insulina y que esa respuesta favorable se mantenga con el tiempo. La mayoría de los casos reportados hasta el día de hoy es que esas células madre sí funcionan, sí producen, sí aumenta más la producción de insulina, pero es una respuesta que no se puede mantener por mucho tiempo. Una cosa es hacer un experimento o una intervención o cualquier cosa in vitro. In vitro se refiere en el laboratorio, en un entorno o en un ambiente controlado, con incubadoras, temperatura, etcétera, etcétera. Pero es una cosa muy diferente es en vivo. In vivo es pues en gente real, porque los mecanismos que entran en juego son un montón y son variables y factores que a veces no se tiene el control como estando en el laboratorio. La dificultad entonces no es que no haya forma de producir células beta con células madre. Claro que se puede. La dificultad es cuál tipo de célula madre, que ahorita van a conocer que hay diferentes tipos, cuáles células madre, qué vía de administración, qué es lo que se tiene que cuidar y cómo se le tiene que hacer para que esas células madre se activen y verdaderamente produzcan insulina. Las células madre por sí solas no funcionan absolutamente para nada. Las células madre requieren de dos cosas muy importantes que a veces falla en algunos protocolos de células madre. Requieren de factores de crecimiento, porque si no hay algo que los estimule o que las active, entonces esas células madre no van a llevar a cabo su función y requieren estar en un ambiente o en un medio interno saludable. Si ese medio interno no es saludable o propicio para esas células madre, entonces no va a ser posible que tengan una buena respuesta. Y esto de la medicina regenerativa o células madre, como le quieras llamar, ha llegado para quedarse. Existe desde hace un montón de años y en lo particular elegí este tema porque me interesa mucho y al menos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, hay muchos lugares donde las están utilizando para diferentes cosas. Hay traumatólogos que las utilizan para rodilla, para columna, procedimientos de medicina estética, se utilizan para cánceres, por ejemplo, se utilizan para problemas cardíacos. Aquí en Tijuana hay muchas clínicas y también en el resto del país, de México. Yo creo que es una herramienta y una tecnología que está aquí para quedarse y que va a avanzar y que va a mejorar día a día como lo ha hecho en la última década. La terapia de células madre, para que tú conozcas, existe desde hace muchos años y el primer tratamiento aprobado y con gran efectividad es el trasplante de médula ósea. La médula ósea es un órgano en el interior de los huesos que se encarga de producir glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Estos trasplantes de médula ósea llevados a cabo por los hematólogos, que son los especialistas en problemas de la sangre, han ayudado a muchos casos de leucemias, linfomas, que son cánceres de la sangre, por ejemplo, anemia aplásica, que es otra enfermedad en la cual la médula ósea no produce células, a que tengan una sobrevida y una función adecuada. De ahí surge la idea de que, a ver, el trasplante o la terapia de células madre corrige muchas enfermedades de la sangre, entonces es probable que la terapia de células madre también corrija otro tipo de órganos y eso es lo que se ha venido investigando y se ha venido aplicando. No pretendo recomendarles que inicien células madre y que esperen que con las células madre todos los problemas y todos los males se vayan a esfumar. Por supuesto que no. Las células madre pues no son milagrosas y como similar a los demás tratamientos médicos tampoco te garantizan pues un resultado. El objetivo de esta sesión es informar un poquito más acerca de las células madre porque creo que hay aspectos ahí
que deberían de saber. Y si los digo con toda honestidad, yo soy médico internista, y en la formación de la especialidad no nos hablan de terapia de células madre, no nos hablan de terapia regenerativa. Uno termina la escuela y tiene que buscarle por su lado y tiene que seguirse documentando. ¿A qué voy con esto? Que inclusive la gran mayoría de los doctores no está bien informado acerca de la terapia de células madre. Yo, honestamente, tengo muy poco que empecé a documentarme respecto a eso, porque, insisto, no es algo que te enseñan en la escuela de medicina y tú tienes que irle buscando. Entonces, aquí les voy a compartir lo que yo he investigado y lo que yo he aprendido acerca de esto, y además es un tratamiento que en Sugar Care, en Tijuana, vamos a incluir como una herramienta más para aquellas personas que quieran explorar esta posibilidad de la forma más profesional y segura posible, tomando en cuenta pues que no garantiza algún resultado, pero quédate en este video porque hay puntos que seguramente te van a llamar mucho la atención. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en la ciudad de Tijuana, y antes de comenzar con lo demás, me gustaría invitarlos al reto de 21 días que vamos a iniciar en enero, el 15 de enero, reto para revertir la diabetes. Yo los voy a acompañar en este proceso. Vamos a incluir un menú de tus comidas por 21 días, guía de ayuno intermitente, orientación sobre suplementos, un grupo de WhatsApp para mantener la conversación, preguntas, dudas, por supuesto. Lista de compras semanal para que te enseñarte a comer, enseñarte a veces uno va al supermercado y no tiene muy claro qué es lo que tiene que comprar. Te vamos a apoyar, por supuesto, con eso, y sesiones en vivo diarias que si no las puedes ver en este momento, las vas a poder ver diferidas. El objetivo es que conozcas todos los pasos y que des con seguridad cada uno de ellos y que estés orientado, y te queremos acompañar yo y mi equipo de Sugar Care. Si estás interesado, llama o manda un WhatsApp al consultorio 663-127-7541. Iniciamos 15 de enero del 2024. Bien, células madre o medicina regenerativa. Medicina regenerativa es la rama de la medicina que se encarga de regenerar órganos o recuperar función de un órgano dañado a través de terapias celulares principalmente, más no la única. Y una de esas terapias celulares es la adición o la administración de las células madre. Cuando hay daño en un órgano, cuando hay daño irreversible, las células madre que todos tenemos, porque debes de saber que todos tenemos células madre. Células madre no es como que algo que se produce en el laboratorio mágico y que nadie tiene. Todos tenemos células madre. Tú y yo tenemos células madre en el corazón, por ejemplo, que cuando hay un daño, esas células madre se tienen que activar para reparar el daño. Tenemos células madre en el hígado, células madre en el sistema nervioso central, que es el cerebro principalmente, que lo mismo, se tienen que activar una vez que haya daño y que esas células madre reparen ese daño. El problema es que en algunos sitios, como en el páncreas, en el corazón, esas células madres se activan muy lento, muy despacio, y pues uno no se puede esperar 10, 20, 30 años a que esas células madres se reactiven. Muy diferente, te pongo el ejemplo, a la piel. Uno se corta en la piel y al día, 3 días, 5, obviamente dependiendo de qué tan grande es la herida, se repara el daño. Ese hueco se llena por células, y es porque las células madre de la piel se activan muy rápido y comienzan a dividirse muy rápido. Pero pasa todo lo contrario nuevamente con el corazón, cerebro, páncreas, que son órganos que tardan mucho más en activarse las células madre. Esta rama de la medicina regenerativa, tiene 20 años o más y ha avanzado a una velocidad tremenda últimamente, y puede ser el futuro para muchos padecimientos en los cuales la medicina tradicional, tal cual la conocemos, se queda un poco corta. ¿Qué es una célula madre? Una célula madre tiene el potencial de generar otras células y permanecer como una célula madre. Es decir, supongamos que aquí está una célula madre. Esta célula madre puede dividirse en dos. Una de ellas
va a reparar el órgano o se va a convertir en riñón, se va a convertir en páncreas, dependiendo lo que se necesite y dependiendo de qué tipo de célula madre sea, se va a convertir en eso y esta va a quedar siendo igual, célula madre. Y se puede volver a dividir en dos y esa célula hija se puede diferenciar, se puede convertir en otro tipo de célula para reparar el daño o suplir la función perdida. Esa es las dos características principales de las células madre, que se autorreplican y que permanecen como células madre y que dan lugar o forman otras células que pueden convertirse en otro tipo de células con funciones que obviamente va a depender del sitio y va a depender del daño. Con base a este potencial de dividirse o diferenciarse, estas células madres se pueden dividir en diferentes tipos. No todas las células madres son iguales. Hay diferentes. Van a variar en cuanto a la capacidad que tienen para producir muchos órganos o nada más uno, y van a depender también de cómo se están obteniendo esas células madre. Tenemos, por ejemplo, las células madre embrionarias, que yo creo que es lo que la gran mayoría ha escuchado. Generalmente, yo creo que ahora no tanto, pero un poco más antes, unos años antes, hablar de células madre era de, no, pero conflictos legales y éticos. Pero las células madre, investigación de embriones, etcétera, etcétera, eso ha quedado un poquito más en desuso por lo mismo de estas situaciones y no vamos a debatir esto en este video, pero lo que quiero que entiendas es que hay células madre embrionarias que se extraen de un embrión, esto es cuando un bebé apenas se está formando, por ejemplo, pero que esas células embrionarias en etapas muy tempranas tienen la capacidad de generar todo tipo de órganos, todo, y por eso todo se le llaman totipotenciales. Esas células pueden generar riñón, hígado, cerebro, piel, huesos, cartílago, inclusive placenta. O sea que esas células madre embrionarias pueden generar prácticamente todo, pero que rara vez se utilizan por los conflictos previamente mencionados. De ahí tenemos células pluripotenciales. Estas células pluripotenciales que también se obtienen a partir de embriones, que, insisto, rara vez se utilizan. Esto es bien importante. Te voy a decir por qué. Las células madre pluripotenciales tienen la capacidad de producir todos los órganos excepto placenta. Todos los órganos excepto placenta y rara vez se utilizan. Y luego tenemos otro tipo de célula madre que son multipotenciales. Estas células madre multipotenciales son órgano específica, como te comenté previamente. Es decir, si yo tengo células madre del corazón, esas células madre cardíacas únicamente pueden producir corazón. Yo no voy a utilizar células madre del corazón para producir riñón, porque son órgano específicas. Y sí, esa célula madre del corazón puede generar todas las células que el corazón necesita. Son multipotenciales, pero de un solo órgano. Otro ejemplo, células madre del páncreas. Únicamente pueden producir células del páncreas. No voy a utilizar células madre del páncreas para producir neuronas, por ejemplo, porque son órgano específicas. Y estas son las que existen con mayor abundancia hoy en día. Así que si te están aplicando células madre y te dicen te va a regenerar todo, híjole, yo lo dudaría, porque la gran mayoría de las células madre que hoy se aplican y se utilizan no tienen esa capacidad y ni siquiera son de esas de las que te estoy hablando. Son otras que te voy a comentar un poquito más adelante. Y también tenemos células madre unipotenciales que únicamente pueden producir un tipo de célula. Obviamente ahí se utilizan con muy poca frecuencia porque pues generar un tipo de célula pues puede que no sea un tratamiento suficiente. Ok, lo primero que debe saltarte a la mente es que las células madre generalmente no te van a regenerar todos los órganos, generalmente. Y esto va a depender de qué tipo de terapia estés recibiendo. Aquí no hemos tocado todavía el otro tipo de células madre que son mesenquimales. Esas actúan un poquito diferente que te voy a comentar un poquito más
más adelante. Y lo segundo que tienes que tomar en cuenta es de dónde vienen esas células madre. Si esas células madre vienen de embriones, por ejemplo, y si tienen la capacidad de producir todo, pues a lo mejor es algo ilegal o a lo mejor es algo inmoral eh, y puede ser un poco peligroso, porque si esas células embrionarias pueden producir todo, entonces también te pueden producir cáncer. Hay un cáncer de células embrionarias que se llama teratoma. Y si tú tienes un teratoma, que es un riesgo de la terapia con células madre, dependiendo del tipo de célula madre que utilices y dependiendo de cómo se están obteniendo, las células madre embrionarias tienen este riesgo potencial. Hay gente que, por ejemplo, también obtiene células madre del cordón umbilical y mucha gente las congela. Las congela por si acaso su hijo o hija en algún futuro llega a requerir algo y está bien, cada quien va a tomar esa decisión. Sin embargo, lo que hay que saber es que esas células madre del cordón umbilical únicamente van a ser efectivas si hay algún problema hematológico o algún problema de la sangre. Es decir, si tiene linfoma, leucemia, anemia plástica. Pero si hay un problema cardíaco, esas células madre del cordón umbilical no van a ser muy efectivas para el corazón. Por lo mismo que te comenté previamente, esas células madre producen células de la sangre, pero no puedes utilizarlas para producir células cardíacas. Continuando un poco más, estas son células que se obtienen a partir de embriones o a partir del cordón umbilical, ¿no? Pero también existen las células madre adultas que todo mundo tenemos. Todo mundo tiene y tenemos células madre en el corazón, en los ojos, por ejemplo, en la piel, en el intestino. El problema es que obtener estas células madre es muy difícil. Número uno, porque la cantidad es extremadamente pequeña, menos del 0.1% de las células de mi corazón, por ejemplo, son células madre. Obtenerlas en cantidad suficiente como para hacer un tratamiento, para que sea considerado una terapia, es extremadamente difícil. Pero tenemos otro tipo de células madre, que son las células madre mesenquimales o mesenquimatosas. Estas células madre mesenquimales provienen del tejido conectivo. Tejido conectivo es el andamio o la estructura en el cual todos nuestros órganos están reposando. Es cartílago, por ejemplo, son tendones, hueso y grasa, por ejemplo. Las células madre obtenidas a partir de estas estructuras, que casi siempre es tejido graso, que se llaman células madre mesenquimales, únicamente pueden producir estas cosas. Las células madre pueden producir cartílago, hueso, grasa, ¿no? Fue lo que te comenté. Pero estas células madre mesenquimales, como están por todos lados y es la base sobre la cual nuestros órganos se depositan, resulta que estas células madre producen factores de crecimiento o producen proteínas que activan las células madre. Y esto nos lleva al segundo punto. En la introducción te dije, las células madre, para que sean efectivas, tiene que haber células madre, por supuesto, tiene que haber factores de crecimiento o algo que los estimule. Y esto es lo que hacen las células mesenquimatosas. Producen factores de crecimiento y factores de diferenciación. Y no solo eso, producen moléculas antiinflamatorias. Por eso es que últimamente, no sé cuánto tiempo exactamente, pero últimamente las células mesenquimales, que no son células que van a producir corazón, por ejemplo, pero sí van a estimular a las células madre que ya tenemos para que crezcan, para que se diferencien y para que regulen esa inflamación. Entonces, aquí, recapitulando, ¿cuál terapia o cuál célula madre es la que más te conviene? Dependiendo. Si no hay nada de células madre, como por ejemplo en la diabetes tipo 1, que ya no hay células beta y no hay células que produzcan células beta, a lo mejor ahí sí habría que ver la manera de cómo utilizar células madre pancreáticas o con la capacidad de producir células beta. Y al mismo tiempo, células mesenquimatosas con factores de crecimiento para que activen esas células madre, porque las células madre por sí solas, recuerda, absolutamente no van a hacer nada. Requieren
el estímulo, que son factores de crecimiento, y un medio interno saludable. Las células madre que nosotros tenemos, naturalito, no están activas todo el tiempo, únicamente cuando es necesario. ¿Y qué las activa? Estos factores de crecimiento producidas por estas células mesenquimatosas. Si el problema es que no hay factores de crecimiento, entonces la terapia de células madre mesenquimatosas o mesenquimales es la mejor opción porque de eso se encargan. Es como cuando preguntan, doctor, ¿me va a funcionar el magnesio? Depende, ¿te falta o por qué lo vas a utilizar? O el complejo B, ¿me va a funcionar el complejo B? Si te falta, sí, pero si no te falta el complejo B, entonces no. Aquí la terapia de células madre es lo mismo. Doctor, ¿me va a funcionar esto? Depende. Te falta, por ejemplo, te faltan factores de crecimiento, es el protocolo que te sugiero. Te faltan células madre, efectivamente, es esto. O te falta trabajar y empezar en tu medio interno, entonces esto es lo que te sugiero. Todos son diferentes, por supuesto, cada caso tendrá sus dificultades. Si el problema, punto número 3, es el medio interno, y esto es en lo que la gran mayoría de los doctores nos enfocamos, con mejorar tu medio interno. Recapitulando tantito, las células madre van a funcionar siempre y cuando, o más bien, un órgano va a recuperar función. Vamos a hablar específicamente del páncreas, ¿no? Porque yo me enfoco en la diabetes. Si el páncreas es lo que queremos regenerar, tenemos que preguntarnos 3 cosas. Más, pero bueno, vamos a ponerlo así sencillo en resumen, 3 cosas. ¿Acaso en mi páncreas todavía tengo células madre? Esa es la pregunta número 1, porque si no hay células madre, por más factores de crecimiento y por más que mejore el medio interno, no hay materia prima con la cual trabajar. Si yo sí tengo células madre del páncreas, ok, porque péptido C no es 0, es 0.2, 0.3, o sea, mi páncreas está muy afectado, pero algo hay ahí que sí está produciendo insulina, ¿no? Sí tengo células madre, ok, va, de forma indirecta, porque estimarlo cuantitativamente, objetivamente es extremadamente difícil. Sí tengo células madre, ok. ¿Cómo ando de factores de crecimiento? Si es este el problema, pues tengo que enfocarme en esta terapia regenerativa. Y número 3, el medio interno. Puedes tener células madre y puedes aplicarte factores de crecimiento, pero si el medio en el cual estás utilizando esto no es propicio, no vas a lograr nada. ¿A qué me refiero con el medio interno? Todo tu metabolismo, toxinas, urea, ácido úrico, azúcar, presión arterial, colesterol, inflamación, tiroides, falta de vitaminas, microbiota, estrés, etcétera, 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 etcétera. Por eso, y eso es en mi opinión, hay muchos tratamientos de células madre que no funcionan o que no logran el objetivo deseado, porque únicamente se enfocan en administrar una cosa, más no las 3. Yo creo que administrando las 3 podría aumentar un poquito más la probabilidad de efectividad de esos tratamientos. Hasta la fecha, y no te voy a mentir, los únicos tratamientos con alta efectividad de células madre o medicina regenerativa es en el área hematológica, linfomas, leucemias, algunos tipos de anemias, talasemias, por ejemplo, en el cual llevan años haciendo trasplantes de médula ósea y que han perfeccionado mucho el método. Ahí sí funcionan mucho. En las otras áreas, neurológica, cardiológica, diabetes, estético, la efectividad se reduce bastante, pero es una opción que ya está sobre la mesa y que la dificultad es encontrar cuál es el protocolo mejor para ti, cuáles son las células madre que más te convienen, qué tipo de célula madre, en qué cantidad, cuál es la forma de administrarse, porque eso también varía. Las células madre normalmente o con mayor frecuencia se aplican por vía intravenosa directamente en la vena. En algunas pocas circunstancias se aplican directamente en el sitio. Por ejemplo, los traumatólogos inyectan células madre directamente en la rodilla, por ejemplo, en el cartílago que te hace falta. En medicina estética se aplican pues directamente en la zona que van a tratar, por ejemplo, ¿no? Se pueden administrar vía intravenosa o directamente. Hay células madre por ahí que están circulando, aparentemente son tomadas.
yo que sepa, no existen células madre tomadas, para que lo tomes en cuenta. Y ponte a pensar de esta forma. Esas células madre tienen que llegar al sitio donde tienen que actuar. Y si te las tomas, tienen que pasar por un montón de barreras. Tienen que aguantar la saliva, el pH, las enzimas, tienen que aguantar la masticación, tienen que aguantar la acidez del esófago, del estómago, jugos gástricos, tienen que ser absorbidos, tienen que atravesar un montón de barreras y que lo más probable es que ese camino, desactive o destruya esas células madre. Las células madre se aplican intravenosas. Por ejemplo, si yo me pongo células madre, y estoy dando ejemplos para explicarme nada más. Si yo me aplico células madre del páncreas por la vena, esas células madre tienen una característica que se llama trofismo, es decir, van a ir al sitio donde deben de estar. Si yo me pongo células madre del páncreas por la vena de aquí, estas células madre van a circular y van a llegar al páncreas, pues porque son células madre pancreáticas y ahí tienen que estar. Y este mecanismo de trofismo es una belleza de la fisiología humana, cómo orquesta y cómo está organizado y no permite que células del páncreas se alojen en el cerebro, por ejemplo. No permite que células del corazón se alojen en el hígado. Por supuesto que no, es un trofismo y que se utiliza esa ventaja o característica a nuestro favor, porque así podemos poner, por ejemplo, células madre hematopoyéticas, que es médula ósea prácticamente, por la vena, van a viajar y van a colocarse y depositarse en donde tienen que estar. En cambio, las células mesenquimales, que no pueden producir ningún órgano, estas detectan dónde está el daño, van y ahí se alojan y liberan factores de crecimiento. Porque si tú, por ejemplo, yo tengo un páncreas, voy a poner a mí de ejemplo, si mi páncreas está afectado, no produce la insulina que necesito, yo me pongo, pero sí tengo células madre pancreáticas, me pongo células mesenquimales, esas van a circular y van a ir a donde está el daño y van a detectar de alguna forma que mi páncreas está afectado. Y ahí van a bajar la inflamación, si es que hay mucha inflamación, y van a liberar sustancias que activen mis propias células madre. Por eso es que ha tenido más auge este tipo de terapias. Y además el riesgo de rechazo, que es un riesgo latente, que no debes olvidar. Recuerda que las células madre es un trasplante de órgano literalmente, porque te van a depositar tejido vivo dentro de tu sistema. Por si no conoces, y probablemente sí conoces a alguien con trasplante de riñón, por ejemplo, trasplante de hígado, trasplante de corazón. Generalmente cuando se pone un órgano, si a mí me ponen órganos de otra persona, mi cuerpo lo va a detectar como algo extraño, como algo que no debería estar ahí, y mi sistema inmunológico va a empezar a atacar y va a empezar a destruir ese órgano, a pesar de que lo necesito. Hoy un trasplante renal, mis riñones no funcionan. Me pusieron un órgano de otra persona, pero mi cuerpo lo detecta como que esto no debería estar ahí y hay rechazo a ese órgano o a ese injerto. Normalmente, cuando es así, por ejemplo, el trasplante de riñón, se utilizan medicamentos inmunosupresores para que esto no suceda. Y con las células madre puede que también esté sucediendo, sobre todo si son células madre embrionarias o adultas. Con las células madre mesenquimales casi no pasa eso, porque no tienen proteínas que el sistema inmunológico pueda detectar como algo ajeno. Esa es una superventaja de las células madre mesenquimales, porque van a ir al sitio donde está el daño, se pueden obtener con mayor facilidad, el riesgo de rechazo es muy bajito y riesgo de que te generen cáncer prácticamente inexistente, porque no se encargan de eso, no son células madre que van a producir muchas cosas, por supuesto que no. Y algo que se me olvidó comentar es que hay otro tipo de células madre, que es un intento por eliminar ese riesgo de rechazo. Células madre genéticamente programadas, es decir, pueden obtener células de mi cuerpo, de mi sangre,
y en el laboratorio activar genes, desactivar algunos genes y otro protocolo. Yo no me dedico a eso, pero más o menos tengo la idea. Células de mi cuerpo normales y las convierten en células madre, programadas genéticamente. Ese es otro tipo de célula madre que también existe como un tratamiento y que si yo agarro mis células y las convierten en células madre y yo me las pongo, no hay riesgo de rechazo porque son mis propias células y es mi propio código genético. Sin embargo, hay un poquito más de riesgo de transformación tumoral, o sea, que produzcan algún tipo de cáncer dependiendo del método y vía que se estén utilizando. Recapitulando, las células madre generan más células, sí, y esa célula madre permanece ahí. La mayoría de los tratamientos es aplicar tanto células madre y luego mantenimiento, precisamente por esto, por el rechazo, que esas células madre, el cuerpo las va eliminando. Va a depender de su potencial. Pueden producir todo tipo de órganos, cuidado, más riesgo de cáncer. Son órganos específicos, puede que sea tal vez la mejor opción, aunque muy difícil de conseguir. Hay varias fuentes, dependiendo de dónde se obtengan, de cordón umbilical, de la sangre, de la médula ósea, del tejido graso, por ejemplo. Y para que sean efectivas, me gustaría que te quedaras con este mensaje. Es necesario al menos tres cosas. Si vas a recuperar la función de un órgano, el que tú quieras, riñón, hígado, neuronas, páncreas, es necesario que tú cuentes o que tu cuerpo tenga células madre de ese órgano. Número 2, factores de crecimiento y un medio interno propicio. Presión arterial controlada, azúcar controlada, el ácido úrico, la inflamación, tu dieta, el ayuno, etcétera, etcétera. Si uno de estos tres pilares falla, es probable que no te vaya a funcionar ese tratamiento para regenerar ese órgano. Bien, llevamos ya 30 minutos. Es un tema bastante complejo que me costó mucho digerirlo para presentar la información de esta forma. Espero que no los esté confundiendo bastante y que decidí dividirlo en dos partes. Esto es como una introducción para que tengan ideas generales de qué es la medicina regenerativa y este próximo sábado vamos a retomar el tema. Ahora sí, un poquito más específico de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2, que de hecho me llama mucho la atención y esto viene a dar a lo mismo, que es un poco más efectivo la terapia regenerativa o de células madre para aquellos con diabetes tipo 1 o en condiciones en las que el páncreas no está produciendo insulina suficiente. Los que tienen diabetes tipo 2, pero que el páncreas produce muy buena cantidad de insulina medida por el péptido C, la efectividad es ligeramente menor en comparación a estos dos casos que te comenté. Sin embargo, también ayudan, pero no porque se trate de regenerar el páncreas, sino por adquirir factores de crecimiento y mejorar esa inflamación. Así que todo va a depender de qué es lo que necesites, cuál es el protocolo que tú estás buscando y esto pues mediante una valoración completa con ciertos análisis de sangre para orientar cuál sería el mejor protocolo para ti. En Sugarcare estamos aquí de tu lado por si quieres intentar esta terapia. No garantiza un resultado, por supuesto. No son milagrosas, no te van a quitar todos los males, nada más por inyectarte estas células. Pero yo creo que es un tratamiento que vale la pena, hoy por hoy, ir empezando a utilizar porque puede que en un futuro sea la solución para todas aquellas personas que no producen insulina y se la tienen que inyectar, sea diabetes tipo 1, LADA, genética o diabetes tipo 2 que nunca se cuidaron. Creo que es el futuro de la medicina y me parece muy interesante porque existen muchos lugares que las aplican y yo creo que la investigación y el conocimiento puede que ayude a resolver enfermedades que la medicina tradicional y que la medicina funcional se quedan cortos. La medicina funcional, la medicina tradicional te va a ayudar mucho a mejorar ese medio interno y a lo mejor en factores de crecimiento, pero si no hay células madre, no vas a poder regenerar ese órgano ni recuperar la función. Y es ahí donde entra la medicina regenerativa.
Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que les haya gustado. Si sienten que está muy confuso el tema, por favor escríbanmelo por aquí. La verdad que me tomó mucho trabajo y fue complicado para mí escribir el guión de lo que les iba a decir. Espero haber transmitido correctamente el mensaje y ahora voy a pasar a leer sus preguntas que pudieran tener respecto al tema y, por supuesto, de la diabetes. Dice Juan Carlos Rubio, buenas tardes. Le mando un saludo desde Tijuana, espero que se encuentre muy bien y le agradezco que esté por aquí y también al que siempre puntual, Jacinto Gutiérrez, le mando un abrazo y le agradezco mucho de su tiempo que se haya conectado el día de hoy. Juan Peña, igualmente le mando un saludo, espero se encuentre muy bien. Dice Alma Resendiz, con el ayuno intermitente se activan las células madres, se activa la autofagia, que es el reciclado de células para producir nuevas. Por supuesto que sí, pero volvemos al punto. Tiene que haber células madre, tiene que haber factores de crecimiento y tiene que haber un medio interno propicio. Sí se puede activar de esa forma. Dice, ok, gracias Juan Peña. Vamos a ver acá arriba. Espero no haberlos confundido mucho. Juan Aguilar, nos manda un saludo desde Chicago. Gracias, creo que usted también está bastante puntual aquí en nuestros en vivos. Me da mucho gusto que esté aquí y yo tener esta oportunidad de compartirle mi experiencia con toda honestidad y claridad. Graciela Cristina, un saludo desde Argentina. Emilia Martínez de LA, de Los Ángeles, California, que no estamos tan lejos de Tijuana, 3 horas, 2 y media sin tráfico aproximadamente. Erika Cárcamo, gracias por sus palabras. Rosa Merchan dice, diagnóstico de hiperinsulinismo es igual a diabetes tipo 2. No, no es lo mismo. Diabetes es problema de azúcar. Así tal cual. Tener problemas de azúcar es diabetes. Hiperinsulinismo es tener niveles de insulina alto, que pueden ser un signo de resistencia a la insulina. Diabetes es cuando el azúcar sube, así. No les he hablado de esto, pero está en la lista cómo detectar diabetes antes de que el azúcar te suba, porque son cosas diferentes. Una cosa es la diabetes, la enfermedad en sí, el trasfondo, el sustrato fisiológico que te produce ese problema, y otra cosa es que te suba el azúcar. Son cosas diferentes, de lo cual vamos a hablar en otro video a mayor detalle. Erika Cárcamo, gracias por sus palabras. Abuelito Rojas dice que nos manda un saludo desde San Francisco. Gracias, qué bueno que le haya gustado y que le haya aportado y espero nuevamente no haber sido muy confuso porque es un tema que incluso a mí me ha tomado bastante tiempo porque es complicado y como les digo, no es un tema del cual nos enseñan en la carrera de medicina. Uno tiene que buscarle, acompañarse preguntando con gente que se dedica a esto, que tiene más experiencia y de alguna forma tomar el hilo, que es lo que yo les comparto en este episodio. Elisa Martínez, gracias por estar aquí. Qué bueno que le gusten estos videos y que le aporten algo, por supuesto. Nela Siocan nos manda un saludo desde Madrid, España. Espero se encuentre muy bien. Yo estoy en México, Tijuana, Baja California. Adela Medina, si quiere incluir el reto de 21 días para revertir la diabetes, con todo gusto, mande un mensaje o llame al número del consultorio, que aquí se lo voy a poner en el chat. Viene siendo 663-127-7541. Si llama desde otro país o manda un mensaje que no es México, hay que agregar más, el signo de más, 52, más 52, 663-127-7541. Iniciamos el 15 de enero, incluimos un menú de 21 días, guía de ayuno intermitente, sesiones diarias con los puntos que yo creo son probablemente los más importantes para revertir por completo esta diabetes tipo 2, orientar sobre los estudios de laboratorio, suplementos y otros temas de interés, por supuesto. Ok, dice Guadalupe Peñuelas, a ver, María de León, gracias por sus palabras. Dice Emilia Martínez, yo quisiera agregarme, pero no sé cómo, no soy buena para usar mi teléfono. Ok, aquí le voy a poner el teléfono en el chat, no sé si lo pueda ver o lo esté escuchando.
más 52 663 más 52 663 127 7541 es el teléfono del consultorio. Puede mandar un WhatsApp o llamar y ahí con todo gusto le dan toda la información que usted precisa. Juan Aguilar dice, y en el riñón también tenemos células. Sí, en todos los órganos hay células madre, es completamente normal. Solo que en algunos órganos se activan más rápido, crecen más rápido y se diferencian más rápido. Y en otros órganos es más tardado. Previamente se decía, por ejemplo, que las neuronas no se regeneraban, que una vez perdidas esas neuronas, o si crecimos y no desarrollamos esa parte del cerebro, que ya no había forma, ya no hay forma de regenerar porque la neurona no se regenera. Tuvieron que pasar años, años y años y años de seguimiento. ¿Para qué? Con el tiempo vieron que efectivamente sí se regeneran, solo que toma un buen de tiempo en activarse. De ahí surge la idea de que todos los órganos tienen células madres, solo que algunos tardan un montón, como las neuronas, en activarse y como el ejemplo que les puse, la piel. Uno se corta y a los días casi inmediato se activa la cicatrización, que es el proceso mediado por células madre de la piel, en el cual se regenera pues piel y tejido que estamos perdiendo a través de esas heridas. También hay en el riñón, por supuesto. Dice María Barahona, ¿quién puede recibir este tratamiento de medicina regenerativa? Que nos saludan desde California. Mira, todo va a depender del objetivo. Si una persona viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero células madre para regenerar el páncreas para que produzca insulina. Ok, va, déjame revisar tu historial, ahí va la consulta, ver tus medicamentos, cómo te ha ido, etcétera, etcétera. Dentro de esto te voy a pedir estudios de laboratorio. Y si yo veo que el páncreas sí produce insulina, el péptido C sale muy alto, el nivel de insulina en la sangre es muy alto, yo le volvería a preguntar a esta persona, oye, ¿por qué quieres células madre? ¿Para regenerar el páncreas? No hay nada que regenerar, tu páncreas sí produce insulina. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? O sabes que a lo mejor lo que tú necesitas es un protocolo antiinflamatorio porque esa resistencia no quiere ceder. O a lo mejor lo que necesitas es otra forma, un protocolo diferente para mejorar tu medio interno. Así que todo va a depender de qué es lo que estemos buscando y qué es lo que estemos tratando de lograr, ¿no? Hay gente que tiene problemas, aquí estamos hablando de la diabetes, pero su pregunta, por ejemplo, hay gente que no tiene cartílagos en las rodillas y que pues no quiere la prótesis y no quiere operarse y quiere probar con otro tratamiento. Puede ser que también sea candidato. Yo no lo hago, yo no soy traumatólogo, pero bueno, estamos respondiendo a la pregunta para exponer mi tema. El punto es que va a depender de lo que estén buscando y va a depender de la causa. Como muchas veces se los he dicho, la causa que te está afectando, qué es lo que te está subiendo el azúcar, qué es lo que no te permite bajar ese nivel de glucosa. Aquí, por eso les expliqué en 3 puntos diferentes. ¿Acaso es que no tiene células madre? Si no hay células madre del páncreas, esa persona es candidata. Si no hay factores de crecimiento que estimulen esas células madre, esa persona es candidata. Si por más que ya intentó, trató, hizo de todo, hizo, deshizo, el medio interno sigue sin mejorar, esa persona es candidata. Pero el protocolo va a variar según el caso, según la causa, según el objetivo a perseguir. Espero haberle contestado su pregunta. Muy buena pregunta, por cierto. Ok, dice aquí Alma Reséndiz, gracias por sus palabras y qué bueno que le haya parecido interesante esta información. Y pregunta, ¿cuántas horas se activa la autofagia? Ok, normalmente en promedio son 16 horas de ayuno, 16 horas de ayuno para activar la autofagia. Pero también hay que preguntarnos la siguiente cuestión. ¿Qué tan seguido estamos haciendo ese ayuno? Si yo hago un ayuno de 16 horas una vez al mes, no voy a activar nada significativamente. Si yo hago ayuno de 16 horas 3 veces por semana,
pero nada más una semana y después lo abandono, esa autofagia no se va a activar de manera significativa. Si yo hago ayunos de 16 horas, 3 a la semana, y me mantengo haciendo ayunos 3, 4 meses, esa autofagia va a estar mucho más activa y sí, de manera significativa. Ok, gracias, Hasian, por sus palabras. Ok, sí, todavía tengo como esa sensación de que el mensaje no fue muy claro y que los confundí porque son conceptos que normalmente yo en las sesiones, en esos en vivos y en los videos normales, procuro no utilizar mucha terminología médica. Pero aquí la verdad es que me vi limitado en palabras porque hay conceptos que se los tengo que decir como son, porque si no puede generar un poquito más de confusión y a lo mejor sí utilicé más términos médicos, pero yo creo que era necesario y traté de utilizar los menos posibles con el lenguaje más sencillo posible. Gracias, Hasian, por tranquilizarme de esa forma. Eufemia Gil, muchas gracias por sus palabras. Camila Marroquí dice, ¿qué es el medio interno? Todo tu cuerpo, todo lo que tienes dentro de tu cuerpo. Tu sangre, tu linfa, tus proteínas, tu colesterol, ácido úrico, tus vitaminas, tus anticuerpos, tu inflamación, tu tejido conectivo, tus hormonas, por ejemplo, tu presión arterial, tu frecuencia cardíaca, tu respiración, tu oxigenación. Todo eso es el medio interno. Y nosotros, los médicos internistas, medicina interna, precisamente de ahí viene el nombre de la especialidad, que somos los que nos especializamos en ese medio interno. Es todo lo que está circulando dentro de tu cuerpo, todo lo que te imagines. Si ese medio interno está alterado o está lleno de toxinas, piénsalo de esta forma, ese medio interno tiene muchas toxinas, por más células madre que le pongas, no va a haber un buen resultado porque no es un terreno fértil, no es tierra fértil, y por más factores de crecimiento que le pongas, pues no va a ser terreno fértil. Espero haberle contestado su pregunta de qué es el medio interno. Adriana Quinteros, gracias, que nos manda un saludo desde Argentina, efectivamente. Dice Nela Siocan, en Madrid hay una clínica que hace tratamientos con células madre, pero el precio es muy exagerado, pues las terapias no son baratas. Yo pienso que el precio hoy en día es un poco más accesible y esto lo tomo como referencia de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro o técnicas de técnicas para, se me fue la palabra, para reproducirse de forma asistida. Antes, hace 4 años, eran exageradamente caros, al menos acá en México, en Tijuana. Y hoy por hoy son más accesibles y mucho más económicas, cosa que sucede con cualquier tecnología nueva. Sale una tecnología súper nueva que muy poquito lo tienen, es muy caro, como las computadoras. Cuando recién surgieron, las computadoras eran extremadamente caros y muy poca gente los tenía. Hoy por hoy, una computadora es económica, la gran mayoría tiene acceso. Y lo mismo pasa, creo yo, con la medicina regenerativa. En un inicio, bastante caro, pero los precios han ido bajando y creo que son accesibles para un gran número de personas hoy en día. A lo mejor el precio sí varía mucho desde su país, España, a México, eso no lo sé, pero sé que aquí en México sí son bastante accesibles. Dice Homero Ron, si hay células madre para el daño renal crónico, mira, la terapia regenerativa se está aplicando en casi todas las ramas de la medicina. Como comenté durante la sesión, no hay tratamientos aprobados que te digan, ¿sabes qué? Este tratamiento, este protocolo estandarizado, porque no hay. Este protocolo estandarizado tiene un 90% de efectividad de que los riñones se van a recuperar. Todavía no hay. El margen de respuesta o la tasa de efectividad, por así decirlo, todavía sigue siendo bastante bajita. Es lo que yo pienso. Yo pienso que se están enfocando en administrar células madre, pero sin darle la importancia que necesita los factores de crecimiento y mejorar el medio interno. Es lo que yo pienso. Y claro, es una terapia bastante nueva que conforme va avanzando el tiempo van saliendo nuevos conceptos, nuevas ideas.
Tan es así que esta información que yo les estoy dando puede que cambie en los próximos meses o años. Lo que yo conozco y he leído, porque me actualicé bastante antes de hacer esta sesión, puede que sea obsoleto en algunos meses, porque la medicina avanza a pasos agigantados. Entonces, espero haberle contestado su pregunta respecto al riñón. Dice Juan Peña, ¿pueden afectar enfermedades como el lupus al páncreas? El lupus, para aquellos que no estén familiarizados con el tema, es una enfermedad autoinmune, es decir, tu cuerpo, tu sistema inmunológico empieza a atacarte a ti mismo. El lupus es una enfermedad sistémica, quiere decir que ataca a todos los órganos y teóricamente sí podría afectar el páncreas, que afecta de manera predominante el riñón, los ojos, las articulaciones, la piel, la sangre, ese ya es otro boleto. Pero de que puede afectar el páncreas, sí, de que puede, porque es una enfermedad sistémica. Enfermedad sistémica es que afecta todo. Que afecta algo más primero o predominantemente sí, pero afecta todo, eso no hay que olvidarlo. Dice Ana Peña, el reto de 21 días también es para los que ya son pacientes. Sí, por supuesto, para toda aquella persona que quiera intentar revertir esa diabetes, quiera seguir aprendiendo, quiera seguir documentándose, porque hay temas o puntos que les van a favorecer bastante. Hay algunos que requieren acompañamiento, por ejemplo, que están como inseguros de dar ese paso sobre el ayuno. Por ejemplo, hoy que es jueves, miércoles, el lunes me tocó una paciente en línea que me preguntó directamente, doctor, ¿la diabetes tipo 2 se revierte o no? Al final de la consulta. Le dije, mira, no me creas a mí. Yo creo que sí se revierte, pero no me creas. No me creas. Te voy a dar esta opción para que te metas a un grupo de WhatsApp que tenemos y que tú misma escuche los testimonios de otra persona que lo ha logrado. Sí me dijo, porque a mí yo lo escucho los doctores y como que tengo cierta desconfianza y es totalmente entendible. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que uno va al doctor, te dicen tal, 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 y resulta que pues es un engaño, y resulta que no te están escuchando y que no te están tomando en cuenta? Eso quiebra la confianza que tienes en el sistema médico. Entonces yo lo entiendo perfectamente, que duden de mí, de mi opinión, y creo que es algo bueno, porque creo que no se deberían de conformar con lo que yo les estoy diciendo. Yo puedo estar equivocado, como cualquier persona, porque no hay gente perfecta en este mundo. Todo mundo puede tener errores. Lo que yo les estoy comentando hay que corroborarlo, hay que ver en otras fuentes. Ya ustedes, teniendo más opiniones, más contexto, van a decidir, ok, esto es lo más acertado y esto no era tan acertado. Volviendo al punto, también para pacientes, porque va a haber cosas que usted va a ir aprendiendo que a lo mejor ni se imagina y que ni yo me imagino que van a surgir de ese reto, y que creo que va a ser una experiencia muy bonita para todos, incluyéndome para mí. Bien, pues los voy a dejar, tenemos aquí casi una hora. Espero que les haya gustado este tema de las células madre y medicina regenerativa, que vamos a incluir en Sugar Care como una herramienta más para aquellos pacientes o personas que quieran explorar esta vía de una forma profesional, segura, orientado a la causa, trabajando estos 3 puntos: células madres si es que te faltan, factores de crecimiento y mejorando tu medio interno. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Espero haberles aportado algo con esta sesión. Los espero este próximo sábado. Vamos a continuar con el tema más enfocado, ahora sí, a tratamientos y protocolos para la diabetes tipo 1 y tipo 2, de forma general, por supuesto, porque cada caso y cada protocolo es único y es o debería ser al menos individualizado, para que tengan una idea un poquito más clara de en qué consiste, en qué se tienen que fijar y qué tienen que tomar en cuenta si van a intentar o tratar alguna de estas terapias. Les deseo muy buena tarde y noches a todos. Aquí en Tijuana ya son las 7 de la noche y los espero este próximo sábado. Les agradezco que se hayan conectado. Cuídense mucho. Voy a preparar el tema
lo más sencillo y claro posible, como siempre he intentado realizarlo, para que les aporte y tengan claridad en esto de la medicina regenerativa. Los veo este próximo sábado.